noches a todos los amigos que se van conectando a la señal de Hoja de Ruta, de Introspectiva, el Estado.net, Exprésate Chimborazo, otras voces sobre la mesa, Red Radio, Ciudadanía en Resistencia, todas las páginas que en este momento se unen para la transmisión de este panel o foro de cómo afrontar la crisis con nuestro invitado Andrés Arauz, a quien le tendremos ya más adelante. Quiero dar nuevamente la más cordial de las bienvenidas a nuestros queridos compañeros de, de algunos medios de comunicación que están aquí con nosotros, Fran Pozo de En Retrospectiva y Sobre la Mesa, Giovanni López de El Estado.net y Red Radio, Melissa Zambrano de Exprésate Chimborazo y nuestra querida compañera Viviana Paredes, comunicadora comunitaria también del Estado.net. Muy buenas noches, estimados compañeros, ¿cómo están ustedes? Y bueno, planteemos desde el inicio la problemática. Estamos viviendo una crisis en todo sentido, ¿no? Crisis sanitaria, crisis de valores, crisis política. O sea, la verdad es que estamos metidos dentro de una tremenda crisis. Pero dentro de estas crisis y todo lo demás, también viene una pregunta. ¿Qué pasó con el señor Nebot? ¿Y cuál es la visión que tienen ustedes del paso a un lado, del paso a un costado del señor Nebot? Queridos compañeros, muy buenas noches. Buenas noches, colega, ¿cómo están, compañeras y compañeros? Giovanni, ¿cómo está Melissa, Viviana? Y sí, en efecto, estamos viviendo en una crisis en todo el sentido de la palabra. Tenemos la crisis institucional también. Hace poco tuvimos a Diana Atamaín, presidenta del CNE, hablando acerca de lo que había pasado con la Contraloría General del Estado versus el CNE, lo que quieren eliminar a 4 organizaciones políticas y la respuesta que ha dado el CNE para que no pueda interferir en sus funciones. También, con referencia a la pregunta que nos das, es bien interesante lo que ha planteado el señor Nebot, de que ya no se va a lanzar a la presidencia, y sin embargo está planteando también una consulta popular. Es interesante la parte en la que él ya se retira del ámbito político, ya tal vez viendo todas las encuestas que ya no le daban a su favor, tomando en cuenta las manifestaciones de octubre y sus desacertados comentarios de que los indígenas regresen al páramo. Creo que eso fue lo que le sepultó políticamente, fuera de la aceptación de cerca del 15% que tiene fuerte, pero no le alcanzaría para llegar a la presidencia. Sí, bueno, ahí hay algunas lecturas, ¿no? Una de esas es que él dice que estaba liderando las encuestas, pero hay que preguntarse cuáles encuestas, ¿no? Porque no entendemos. Viviana, ¿tú qué opinas al respecto? Cecitar, Fran, Melissa, Gio, buenas noches, un abrazo para ustedes, un abrazo para quienes nos están acompañando y sintonizando, y quiero aprovechar, hoy es 28 de junio, un día emblemático, hoy es el día del orgullo, y para las personas que conforman la comunidad LGBTI es un día de victoria, de conquista de derechos y de muchísimos logros. Hace 20 años apenas el Ecuador dejó de penalizar la homosexualidad y hemos avanzado en pasos agigantados, pero creo que todavía nos falta mucho. Mi abrazo solidario para todos los y las luchadores diarios por los derechos sexuales y reproductivos de todas y todos. Bueno, la situación en el Ecuador es muy compleja, cada vez más con esta situación con estas declaraciones y esta posición del señor Nebot, que coincide justamente a pocas horas del pronunciamiento del expresidente Correa, que indicó que se iba a participar en las siguientes elecciones en el 2021. Deja mucho que pensar, ¿no? Y me parece que Rafael Correa indiscutiblemente sigue pateando no solamente el tablero electoral, sino todas las decisiones, toda la situación social nacional se enfoca en Rafael Correa. Hace un rato hablábamos con la presidenta del CNE y pues yo pensaba, me parece inverosímil que todo lo que está sucediendo sea solamente para impedir la candidatura de una sola persona, ¿no?
que los juicios, que las audiencias en medio de la pandemia, que el cambio de elecciones, que la destitución del CNE, todo es por una sola persona. Es increíble lo que pasa en este país y pues hay que analizarlo, ¿no? Cuánto pesó el pronunciamiento del presidente Correa frente a la decisión del señor Nebot, que a mí me parece que tiene un liderazgo más que legítimo de la urgencia social que este país está experimentando por la ausencia absoluta de un conductor en este momento. Pero vamos a analizarlo, me parece muy importante que tengamos este debate el día de hoy. Un abrazo a todos. Exactamente, muchísimas gracias. Y bueno, damos la bienvenida a nuestro invitado. Hoy está con nosotros Andrés Arauz, con quien vamos a conversar sobre este tema de cómo enfrentar la crisis y, claro, ver eh, en definitiva qué hay de trasfondo con todo lo que pasa con el señor Nebot. Porque hay algo que nos preocupa. Yo empiezo con mi primera pregunta para Andrés. Es, preocupa esta consulta popular porque ahí se plantea un tema que lo hemos venido analizando en algunas entrevistas, y es el tema del regreso de los TBIs. Él lo dice a nivel general, pero no sé cómo podríamos analizarlo esto una vez que hay esta intención de retirarse de la contienda política, pero poner una consulta popular para que regrese los tratados de los TBIs. Muy buenas noches, estimado Andrés. Muy buenas noches, un saludo a todos. Realmente aquí con la novedad del tema de los TBIs por parte de Nebot. En primer lugar, creo que es una señal de pequeña victoria en el sentido de que los aliados de Nebot, incluyendo uno de sus lugartenientes como es Luis Fernando Torres, en la Asamblea contribuyó activamente a que la Asamblea mande esta consulta de reinterpretación de la Constitución para permitir los TBIs mediante un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Ya han pasado meses, los activistas, digamos, las fuerzas progresistas, nos hemos opuesto activamente a que la Corte se pronuncie. Hasta ahora no convocan a audiencia pública. La presión del FMI, la presión de las transnacionales se ha mantenido ahí, pero la Corte no ha podido resolver eso porque hemos demostrado que no había camino jurídico para reinterpretar la Constitución. Entonces, al parecer, digamos, y por eso digo que es una pequeña victoria, porque si es que ya está cerrada esa puerta de reinterpretación constitucional, Nebot termina diciendo, bueno, entonces como ya la Corte no nos da paso a los TBIs, a los arbitraje internacional, para poder privatizar las empresas públicas, entonces vamos con un referéndum para cambiar esa parte de la Constitución. Entonces, es una victoria en el sentido de que no lograron hacerlo, digamos, a escondidas, y se obliga a que el debate pase al frente, ¿no? O sea, que sea un debate directamente con el pueblo para ver si logran de alguna manera convencer al pueblo ecuatoriano de que el camino es permitir que las transnacionales tengan impunidad en el Ecuador y que el pueblo vote sí. Digamos, eso ya es más difícil y claro, bueno, por ese lado es una pequeña victoria. Ahora, desde el asunto de fondo, ¿por qué Nebot considera esto como una cuestión absolutamente crítica? Es porque Nebot tiene también intereses, primero ideológicos, segundo empresariales de sus sectores afines y tercero personales. ¿Por qué? Porque recordemos que Nebot tiene una serie de empresas en el exterior, en Perú, en Panamá, en Estados Unidos, en las Islas Vírgenes Británicas, en Miami, en Washington, y a través de estas empresas él invierte en el Ecuador. Claro, en las estadísticas esto parece como inversión extranjera, pero realmente le pertenece a un ecuatoriano como es Jaime Nebot. Entonces, ahí hay dos elementos importantes. El primero, que aunque él lo hubiese querido, y como dice él, las encuestas le daban supuestamente en primer lugar, entonces él podía haber tranquilamente sido candidato, pero no podía. ¿Por qué? Porque tiene estas empresas offshore y la ley se lo impide.
Y segundo, que él necesita este arbitraje internacional, estos TBIs, para que puedan estas empresas invertir en el Ecuador, inyectar dinero dentro de la economía ecuatoriana, hacer lo que quieren, y si es que enfrentan alguna consecuencia jurídica, poder demandarle al Estado ecuatoriano en las cortes del exterior, como del CIAD y del Banco Mundial, y otras, ¿no? Entonces, él busca esta especie de impunidad para sus propias inversiones a través de paraísos fiscales. Vamos con las preguntas, estimados compañeros. Damos el paso a Giovanni López, Giovanni del Estado.net y de Red Radio. Muchas gracias, querido César. Buenas noches, compañeros, una vez más. Bienvenido, Andrés, y bienvenido a todos los que nos están escuchando. Querido Andrés, justamente lo que tú estabas explicando sobre los TBIs y el tema de arbitrario internacional, ¿en qué afectaría al Ecuador el regresar a esto? O sea, Nebot decía en su intervención que él quiere que prácticamente que vuelva, ¿no? Que vuelva el arbitraje internacional y que vuelva los TBIs, pero ¿de qué manera afectaría al empresario, al ciudadano, al microempresario? ¿Cuáles serían las afectaciones directas o indirectas que produciría el regresar a estos temas? Gracias, Giovanni, por la pregunta. Efectivamente, aquí hay una afectación directa al ciudadano y a la economía ecuatoriana en su conjunto. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando, por ejemplo, tomemos como un caso la refinería de Esmeralda, ¿no es cierto? Una refinería que fue construida hace más de 40 años, que ha venido operando con imperfecciones, con problemas, algunos tiempos, otras veces bien, etcétera, pero está operando y produce combustibles para el pueblo ecuatoriano, y en su momento esos combustibles estuvieron regulados, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ahora, al querer privatizar la refinería de Esmeralda, el gobierno se ve en la necesidad de hacerlo, entre comillas, atractivo para las empresas supuestamente extranjeras que quieran hacerse de la refinería de Esmeralda. Entonces, si dicen, bueno, vamos a entregar una concesión o privatización de la refinería de Esmeralda, la empresa extranjera dice, ok, pero ¿qué pasa si gana el correísmo, el progresismo, que ya ha prometido que va a revertir todas estas cosas? Y si gana la opción correísta o en general una línea progresista y revierte la decisión de privatizar la refinería de Esmeraldas, la empresa extranjera que compra la refinería va a decir, ¿y ahora quién me paga a mí por esta inversión fallida, digamos así, ¿no? Entonces, el gobierno actual le dice, no te preocupes, yo te voy a dar la seguridad jurídica, entre comillas. ¿Y cuál es esa seguridad jurídica? Permitir que no rija la soberanía ecuatoriana y que rija más bien un tratado internacional, el famoso TBI o los tratados bilaterales de. Entonces es el tratado internacional el que le da esa supuesta certidumbre a la empresa extranjera de que privatice el patrimonio ecuatoriano, y aunque venga un gobierno progresista, le puede enjuiciar a ese gobierno ecuatoriano y llevarse la plata, como lo han hecho Occidental, Perenco, Burlington, Chevron, Duke Energy, algunas mineras, etc. ¿Sí? Es esa supuestamente la seguridad jurídica, de que ante el peligro, entre comillas, de que venga un gobierno soberano, progresista, que quiere recuperar el patrimonio público, ellos pueden enjuiciarle a ese gobierno, a ese Estado, pero no en el Ecuador, no respetando la Constitución del Ecuador, sino con un tratado internacional basado en las leyes de Estados Unidos y cosas así. Entonces, ese es el peligro para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si se llegan a retomar estos TBIs del arbitraje, los tratados bilaterales de inversión, se acelera todo el proceso de privatización. Una de las razones por las cuales el gobierno de Moreno no ha podido completar totalmente el proceso de privatización es porque no hay vigentes los TBIs. Entonces las transnacionales han dicho, no, yo no voy a colocar mi dinero
la compra de las privatizaciones en el Ecuador, porque ahí está, no hay los TBIs ahorita para garantizarme que yo pueda enjuiciarle al Estado. Desde nuestra perspectiva, esa en cambio es una ventaja. ¿Por qué? Porque hemos frenado las privatizaciones, el patrimonio se permanece en el Estado y siguen ingresando ingentes utilidades al Estado ecuatoriano por sus empresas estratégicas, eléctricas, telefónicas, petroleras, etcétera, que ahora se las quiere privatizar. Entonces, el beneficio de impacto directo para el ciudadano es que al no haber habido esta privatización directa desde ya, no hemos tenido unas consecuencias aún más graves todavía que hubiese significado que privados suban, digamos, irresponsablemente las tarifas, los precios de los servicios públicos. Entonces, ese es un aspecto inmediato. Y en el más largo plazo, nos evitamos de pagar tremendas indemnizaciones millonarias si es que un gobierno progresista llega y recupera la soberanía, el patrimonio público y evita o revierte las privatizaciones que tienen ellos en mente. Vamos con la pregunta de nuestra compañera Viviana Paredes. Buenas noches, Andrés. Qué gusto saludarte. Estoy anonadada con todo lo que nos comentas porque en este país realmente son más importantes y sirven más los tratados bilaterales de inversión y los de libre comercio que los instrumentos internacionales de derechos humanos. Es increíble ver cómo funcionan las cosas en el país. Pero bueno, yo quisiera preguntarte, tal vez es muy extremo hablar de Chile, por ejemplo, que es un país muy neoliberal, que tiene privatizado todo, absolutamente todo. ¿Crees que vamos en ese camino, que tal vez el tema de los TBIs, de abrir, de aprobar de nuevo los tratados bilaterales de inversión, de generar de nuevo condiciones favorables más que para los ciudadanos ecuatorianos, para las multinacionales, puede llegar a abrirnos ese camino de privatización de carreteras, de la salud, de la educación y de todos los servicios? ¿Crees que ese es el objetivo? Y solamente con ganar el poder político podríamos revertirlo, o cómo más. Hola Viviana, un fuerte saludo, gracias por tu pregunta. Efectivamente, sí hay esa aspiración, ¿no?, de privatizarlo todo. Tenemos pronunciamientos como el de Alberto Dagui, que dice, oye, esa constitución de Montecristi es una molestia, no permite que el país se desarrolle desde la perspectiva de ellos, ¿no?, que es el de privatizar todo, y tenemos que volver a la constitución de Sangolquí, la de 1998, la de la hiperprivatización, la de el salvataje bancario, la de la violación de los derechos económicos, sociales y culturales de los ecuatorianos, la de la expulsión de 2 millones de ecuatorianos, la que nos sumió en la pérdida total de la soberanía, la de la base de Manta, etcétera, etcétera. A esa es la constitución en la que quieren volver. Y eso tiene en mente expresamente el modelo chileno, como tú bien lo señalas. Tomemos en cuenta que la propuesta de Nebot de ir hacia la privatización de la seguridad social, claro que ahora ha habido un trabajo, creo yo, bastante bien articulado de los medios hegemónicos, de los medios corporativos, de que en vez de señalar la corrupción de los funcionarios puestos por Moreno y de Moreno mismo con relación a la seguridad social, han logrado manejar una especie de narrativa que dice la seguridad social es corrupta. Y no hay que creer en la seguridad social porque el Estado nos roba, ni sé qué. O sea, y, digamos, Nebot se está apalancando en esta narrativa anti-seguridad social, y si nos están robando a todos, los medios le apoyan en esa campaña, para más bien privatizar la seguridad social, es decir, para ahí sí sistemática y estructuralmente destruir la seguridad social, un activo público, un activo colectivo social, y pasarlo a ser absolutamente privatizado con el modelo chileno, que además ha demostrado que ha fracasado. Solo en las últimas semanas, ojo, solo en las últimas 10 semanas, los pensionistas chilenos, por tener la seguridad social privatizada, perdieron más del
30% del ahorro de todas sus vidas. ¿Por qué? Porque en el modelo chileno no hay una seguridad social única, ¿cierto?, estatal, sino que lo administran los banqueros. Y como las acciones de los mercados de valores se han desplomado por la crisis del virus, 30% del ahorro de los chilenos se esfumó. Y eso es a lo que nos quieren llevar. Entonces, es realmente peligroso y parte, ¿no es cierto?, por, digamos, romper el mecanismo de protección social más desarrollado que ha tenido realmente la historia de la humanidad, que es los sistemas de seguridad social. Por eso es peligroso que avance esta propuesta de Nebot, pero por un lado es positivo que se lo plantea como una decisión social, colectiva, refrendataria, que puede, digamos, realmente recibir la voz de los ecuatorianos, como en 1993, cuando Sixto Durán Ballén ya propuso la privatización de la seguridad social y los ecuatorianos le dijimos no. Así que hay que estar muy atentos con eso. Se nos vienen unos debates estructurales en el Ecuador y yo creo que las fuerzas progresistas tienen que asumir ese reto planteado por la derecha más cavernaria y más bien plantear sus propios elementos sistemáticos, como investigar a las empresas offshore de estos políticos, ¿no es cierto?, que analizar la violación de los derechos humanos en la época cristiana y absolutamente investigar la violación de los derechos humanos en el proceso transitorio liderado por el Trujillano, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros también tenemos que poder plantear algunos elementos estructurales para discusión del pueblo ecuatoriano. Entre ellos debe estar la reversión de las políticas implementadas por el morenato para poder reconstruir la patria, reconstruir una senda de desarrollo, reconstruir la posibilidad del buen vivir. Listo, vamos con la pregunta de Fran Pozo de En Retrospectiva. Fran. Gracias, César. Qué gusto contar contigo, Andrés Arauz, para analizar económicamente lo que está pasando actualmente en nuestro país y en especial con los tratados bilaterales de inversión. En ello quisiera que nos amplíes un poco por qué son nocivos estos tratados bilaterales de inversión con unos dos ejemplos. Ya se mencionó Oxy y el laudo que tuvimos contra Chevron Texaco, pero la ciudadanía quisiera tener más a profundidad el por qué son nocivos este tipo de tratados bilaterales. Gracias, Andrés. Un caluroso abrazo, Frank. Gracias por la pregunta. A ver, los tratados bilaterales de inversión, si es que hay una frase que pudiera resumirlas, son tratados de privilegios e impunidad para las transnacionales, ¿ya? ¿Qué es un tratado bilateral de inversión? Es un acuerdo que firman dos países, pero que no otorga derechos a los países, sino solo otorga derechos a las grandes corporaciones del otro país. Entonces, si Ecuador firma un tratado con Canadá, este le da solo derechos, no a Canadá ni a Ecuador, sino derechos a la transnacional canadiense que opere en el Ecuador, y le dice que no tiene que respetar la justicia ecuatoriana, sino solo respetar a los árbitros internacionales, que por cierto son abogados de las mismas transnacionales, y que, digamos, operan en el mundo transnacional de Washington, de Nueva York, de Londres, etc. Entonces, es realmente terrible. Son unos tratados que se pudieran describir como neocoloniales, porque solo permiten que la empresa le pueda enjuiciar al Estado ecuatoriano si consideran que ha habido alguna violación a sus intereses, a su situación económica, pero el Estado ecuatoriano, si es que ve, por ejemplo, algún mal comportamiento de la empresa, por ejemplo, contaminación, violación de los derechos laborales, por ejemplo, digamos, falta de respeto a la legislación nacional en materia de la afiliación, etcétera. Eso, en cambio, ya no es punible, ya los tratados bilaterales no protegen. ¿Sí? Entonces, es directamente solo beneficios y privilegios para la empresa para garantizarse impunidad en el exterior. Es por esto que en el caso ecuatoriano, por ejemplo, tenemos casos como el de Copper Mesa, una minera que opera o que operaba en el norte del país y que
el Estado ecuatoriano le quitó la licencia de operación. ¿Por qué? Porque estaba contaminando el ambiente de nuestros hermanos ecuatorianos. Estaba lanzando la contaminación a los ríos, estaba quitando las fuentes de agua, estaba afectando definitivamente la situación ambiental. Entonces, ¿qué hace el Estado ecuatoriano? Le retira la licencia por violación de las condiciones de operación por daño ambiental. ¿Y qué hace la empresa? Dice, el Estado ecuatoriano me expropió. Dice, yo no te hemos expropiado nada, tú sigues teniendo tus activos, solo que no puedes operar mientras sigues contaminando. Y dicen, no, es que no es que me ha expropiado las máquinas o la compañía, sino que me expropió indirectamente mis ganancias que yo tenía expectativa de generar en el futuro. Y eso es lo que dicen estos tratados bilaterales de inversión. Básicamente, que si es que cambia alguna regulación o alguna decisión gubernamental, la empresa puede pedir dinero por ese cambio en la norma. ¿Por qué? Porque le afectó supuestamente sus ganancias. Ese es un caso vinculado al tema ambiental. Otro caso que puede ser muy interesante para entender esto es lo que ocurrió en Uruguay. En el primer gobierno de Tabaré Vázquez, que para quienes no lo conocen, Tabaré Vázquez, expresidente de Uruguay, es médico, es oncólogo, especialista en cáncer, ¿ya? Entonces, cuando él fue presidente, él decidió imponer unas normas, una regulación para evitar el tabaquismo, es decir, para que menos gente fume. Entonces, una de las normas que él puso es que las empresas tabacaleras no podían hacer publicidad en el Uruguay. No podían hacer publicidad, ¡pum! ¿Ya? Y él sacó esa ley. Y entonces, ¿qué dice la tabacalera Philip Morris? Le mete un arbitraje TBI en contra del gobierno uruguayo y le dice el gobierno de Uruguay me expropió mis expectativas de ganancias que yo tenía porque mientras más publicidad hay, más gente podía fumar y más ganancias habían para mí como empresa. Entonces el gobierno de Uruguay violó el tratado bilateral de inversión entre Uruguay y Suiza y me tiene que dar 5 millones de dólares por esa decisión. Es así de absurdo cómo funciona el sistema. En Bolivia, por ejemplo, una empresa que se llevó la privatización del agua potable de Cochabamba le enjuició al Estado boliviano porque el municipio permitió que la gente pueda recolectar la lluvia directamente y de esa manera no tener que pagar por el agua potable que estaba privatizada. Y dijeron, no, que le permitan a la gente recolectar el agua de la lluvia afecta mis ganancias, entonces le enjuicio al gobierno boliviano. Y así hay una serie de casos realmente absurdos que lo que van garantizando es la impunidad y realmente unos privilegios exorbitantes, abusivos, a favor de las transnacionales que lesionan la soberanía de los estados. La tendencia en el mundo es salir de los TBIs. La Unión Europea el mes pasado anuló más de 220 TBIs entre ellos, porque decían, ya esto no va más, pues ya es indefendible este modelo de capitalismo salvaje en donde solo las transnacionales se favorecen y los pueblos quedan en la miseria. Y, digamos, la tendencia ahorita no es a firmar más TBIs, es a deshacerlos por completo y más bien las estructuras cualquier. Eso es importante, a pesar que hace reto, porque es difícil de entender estos grandes juicios que se manejan tenemos que los ecuatorianos naturales va pasando por otro lado y terminamos luego pagando las consecuencias y pagando la factura directamente el pueblo ecuatoriano. Gracias, Andrés. Vamos con... Así micrófono. Gracias, Andrés. Sí, gracias.
Gracias, Andrés. Vamos con Melissa Zambrano de Expresas de Chimborazo con su pregunta, por favor. Qué gusto, Andrés, y a todos quienes son parte de este enlace digital a través de los medios alternativos. Andrés, te lo pregunté una vez y se me hace importante preguntártelo nuevamente. ¿Estos tratados bilaterales comprometen al país durante años o podría venir un nuevo gobierno y deshacerlos? El capitalismo agresivo, el capitalismo que pone el capital sobre el ser humano, ¿estaría comprometido estos tratados que se hagan o que se han hecho con un próximo gobierno? Gracias, Melissa. Es una excelente pregunta porque los tratados bilaterales de inversión son definitivamente lo peor de lo peor en términos de instrumentos internacionales. Me explico. Un tratado de libre comercio, por ejemplo, si lo firma Moreno con los Estados Unidos, puede venir un gobierno progresista y al día que llegue lo cancela y en 6 meses deja de existir. ¿Por qué? Porque los tratados de libre comercio tienen solo una cláusula de supervivencia, se llama así en términos jurídicos, de apenas 6 meses. Es decir, el impacto está bastante controlado. Sin embargo, los tratados bilaterales de inversión tienen un periodo de supervivencia de 15 a 20 años. De 15 a 20 años, es decir, de 4 a 5 gobiernos después que el que decida darlos por terminados. Por eso, cuando el presidente Correa decide dar por terminados los TBIs durante su mandato, la primera mitad de los TBIs en el año 2009 y la segunda mitad en el año 2017, estos TBIs, por lo menos, digamos, siguen vigentes 15 a 20 años desde que fueron denunciados, es decir, más o menos hasta el 2032, hasta el 2037, pero para las inversiones que ya estaban en el Ecuador, para las inversiones que ya estaban en el Ecuador, para las inversiones que supuestamente llegarían en el 2018, 19 y 20, ya no pueden alegar que tienen protección de los TBI. Y es por eso que no han podido privatizar las empresas públicas y los activos públicos. Pero para, en resumen, contestarte tu pregunta, los tratados bilaterales de inversión puede llegar a un nuevo gobierno y deshacerlos, pero al menos tienen que quedarse en vigencia por 10, 15, 20 años, dependiendo de cada tratado. En lo normal, entre 15 y 20 años. Entonces, es absolutamente peligroso, pernicioso, es una, digamos, una camisa de fuerza del que no solo el siguiente gobierno no podrá salirse, sino los siguientes 5 gobiernos al menos tendrán que quedarse con estas políticas. Y por eso es que Nebot lo plantea como una aspiración máxima de su plataforma política. O sea, él no se queda tranquilo con el hecho de que la Corte Constitucional no ha podido dar paso a los TBI. Él dice, no, si no se puede hacer vía la Corte, vamos, aunque sea con referéndum, lo cual demuestra ya una especie de hasta desesperación, de ansiedad que ellos tienen por implementar estos tratados bilaterales de inversión para regir los destinos del Ecuador a favor de los capitales transnacionales, a favor de sus empresas fantasmas que operan en el exterior. Ecuatorianos tenemos que estar absolutamente alertas con este tema. Hay pocos temas que no sean de trascendental importancia estratégica. Insisto, a veces parece un poco divorciado de la realidad del día a día, pero marca absolutamente lo que pasa en la estructura económica de nuestro país. Otra de las cosas que advierte o que plantea Jaime Nebot en la consulta popular es el tema de que no se ocupen las aportaciones de los afiliados del IES en caja chica, dice él, de los gobiernos de turno, y que todas las inversiones se hagan aquí, no en bonos, sino, él dice, en la agricultura, en temas específicamente del país. Eh, ¿Qué hay de trasfondo en esto? Porque, o sea, no, y yo la verdad no le creo tanto al señor Nebot, pero de todas maneras, este planteamiento también lo han hecho algunas personas que no se topen los fondos del IES para nada más que sea obviamente el beneficio del afiliado. ¿Qué dice Andrés ante este planteamiento de consulta popular?
Bueno, a ver, hay varias formas de privatizar el IES, ¿no? Una que sea administrada por privados, pero la otra es cómo se definen las inversiones. Y aquí la posición del abogado Nebot es idéntica a la que tiene Santiago Cuesta en un correo del 20 de mayo del 2017 que Santiago Cuesta le envía a Lenín Moreno, antes todavía, pocos días antes de ser presidente, y que fue revelado por los INA Papers. Entonces, busquemos ese correo. Es un correo, pero que dice las plenas, digamos, como decimos. Ese correo dice, presidente de Lenín, le dice Santiago Cuesta, usemos los recursos de la seguridad social, ya no inviertan en bonos del Estado ecuatoriano para dejar de hacer obra pública, ya no financiemos la obra pública, y más bien usemos para darles a los bancos. Y que los bancos privados utilicen esa plata supuestamente para invertir en vivienda, para prestar para la construcción de vivienda y otras cosas. Y con esa plata supuestamente vamos a poder cumplir el plan Casa para Todos, ¿sí? Es decir, no es que dice Santiago Cuesta, oye, hagamos ya pues que los bancos cumplan con su objetivo de prestar el dinero dentro de la economía nacional para financiar la vivienda y que haya vivienda para todos los ecuatorianos. No, Santiago Cuesta dice, usemos el dinero de los afiliados, dejemos de financiar con ese dinero la obra pública, infraestructura, etcétera, que requiere el país, proyectos rentables, y más bien pasemos esa plata a los bancos. ¿Para qué? Para que los bancos, como decimos los quiteños, den colocando ese dinero, den prestando ese dinero para invertir en vivienda. Y adivinen qué, pues, pocos meses después sale el Banco Mundial con su programa, su estrategia para el Ecuador, en donde dice que el banco del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, el que da los préstamos hipotecarios para la vivienda, tiene que desaparecer y que la banca sea la única que dé crédito para la vivienda, el crédito hipotecario. ¿Por qué? Pues porque hay una alternativa del Estado más barata, más conveniente, más fácilmente accesible, que permite democratizar el acceso a la vivienda, el acceso al crédito quirografario, el acceso al crédito prendario con el monte de piedad, y que quieren que eso ya no exista para que solo pueda tener el monopolio la banca y obviamente aumentar los precios, cobrar a los plazos que le dé la gana y no prestar a la mayoría de las personas que no calificarían, entre comillas, ¿cierto? Entonces, es brutal. Ese es, digamos, ese correo de Santiago Cuesta dirigido a Moreno, es la estrategia auténtica que la dice Nebot en palabras un poquito más bonitas. No hay sistema de seguridad social en el mundo, no hay sistema de pensiones en el mundo que no invierta en bonos del Estado. Eso es más bien la regla a nivel internacional, que los sistemas de seguridad social inviertan en bonos del Estado. ¿Por qué? Porque es la garantía más segura posible y es absolutamente rentable. Y no está en el riesgo de que la banca luego quiebre, desaparezca o se fugue con esa plata al exterior. Ahorita, de hecho, uno de los principales riesgos que estamos viviendo en la coyuntura de la política económica en el Ecuador es la disputa por el IES. Estamos, digamos, en disputa, ¿no es cierto? Un grupo más afín a Otto Sonnenhorst, Jorge Water, que está ahorita en el Seguro Social, y otro sector dentro del mismo gobierno, por ejemplo, con Guillermo Lazo, Fidel Legas, María Paula Romo y José Sebastián Roldán, que quieren hacerse del IES. Si es que Paul Granda hablara y nos contara cuáles son las verdaderas disputas alrededor del IES en este momento, no es solo la cuestión de los medicamentos, los hospitales, eso puede ser, pero no es ni el 5% de lo que se están peleando ahorita. Lo que se están peleando es toda la carne, que es lo que se llama el portafolio de inversiones o el banco más grande del Ecuador, que es el Banco del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social. Estos se están peleando, porque una expectativa de crisis económica como la del coronavirus, en donde el PIB se proyecta que se va a reducir más del doble de lo que se redujo en la crisis del año 1999, obviamente el quien tenga el IES para pasar la plata a los bancos y salvar a unos y quebrar a otros, es el que va a, digamos, salir airosamente,
entre comillas, ¿no es cierto?, cínicamente, el que va a salir más fuerte dentro de esta crisis, y el que no tenga el favor del gobierno a través del IES y la plata que maneja el IES, que son miles de millones cada año, pues será un sector que quebrará y que quedará excluido de las siguientes 2 décadas en materia de la economía del Ecuador. Listo, continuamos con Giovanni López de elestado.net y Red Radio. Gracias, César. Andrés, para entrar en contexto, prácticamente Nebot lo que quiere hacer es confundir a la ciudadanía y así pasarse por encima del artículo 422 de la Constitución para traer de nuevo, pues, los, en palabras cortas, nefastos TBI, de la cual la Corte Constitucional debería ya estar preparada, porque por supuesto que si llega a pasar esto, habrá miles de denuncias encima, ¿no? Porque esto es ilegal. El artículo 422 de la Constitución dice: no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. Esto está en la Constitución, artículo 422. El año 2008-2017, Ecuador dio por terminado los 26 tratados bilaterales de inversión TBI que el país había suscrito justo cuando empezó el gobierno del presidente Rafael Correa. Y estos tratados continúan vigentes con países como Italia, Países Bajos y España, que están hasta el 2020, 2021 y 2022 respectivamente. La última denuncia de estos tratados tuvo lugar el 16 de mayo del 2017. Esto fue 9 días antes de que el presidente Rafael Correa abandonara la presidencia de la República. Ahora, los empresarios mencionan o manifiestan que estos TBI, mejor dicho, dice que no es que las inversiones dejen de fluir hacia Ecuador, sino que los inversionistas ya no, mejor dicho, pensarán demasiado en invertir en el Ecuador, porque con esto habría demasiadas restricciones para que ellos puedan invertir. ¿Qué hay de real en esto? Porque claro, el empresario dice que se siente restringido y le da miedo invertir en el Ecuador justamente porque no hay la firma de estos tratados. Entonces, por un lado están los empresarios diciendo, no, firmar estos tratados me dan seguridad a mí para yo poder invertir en el país. Por otro lado dicen, no, esto está mal porque pues, le hace daño al Estado y por ende al hacerle daño al Estado, pues le hace daño a los ciudadanos. ¿Cuál es cómo buscar el equilibrio en esto? ¿Qué es lo correcto y qué no es lo correcto? Muy bien, Giovanni, gracias por la pregunta, es perfecta. Yo le respondería de 2 maneras, ¿cierto? De dos perspectivas la siguiente. Primero, ya los estudios científicos a nivel internacional que miden los flujos de inversión, ¿no es cierto? ¿Por qué alguien decide invertir en un país? Y les hacen una encuesta a los grandes empresarios internacionales y lo primero que dicen es si la economía está creciendo o no, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente, pues, uno como pequeño empresario, si se quiere poner un restaurante, por ejemplo, una pequeña fonda, un pequeño comedor, ¿no es cierto? Primero vas a ver si es que hay clientela, pues, si es que la gente tiene dinero en el bolsillo para poder ir a comer a tu restaurante. Si la gente se está muriendo de hambre, si es que no tienen plata para nada, si es que la gente ha sido despedida y trata de ahorrar al máximo y no consume ni en los restaurantes, con las justas va a consumir lo que necesita para sobrevivir, etcétera. No va a ser un negocio, pues, ponerse un restaurante, ¿sí? Entonces, es tenaz. El primer criterio que mide un inversionista grande o pequeño cuando va a invertir es la economía. ¿Está creciendo o se está comprimiendo? Si se está comprimiendo, yo no quiero entrar ahí. ¿Por qué? Porque es básicamente entrar a perder. No hay futuro en ese país que no está creciendo. Y en el gobierno de Moreno la economía no ha crecido. De hecho, está contemplado que volvamos al tamaño de la economía del 2011, Giovanni. Del 2011. El gobierno de Moreno nos está haciendo retroceder 9 años. 9 años. La capacidad de consumo de las familias ecuatorianas va a ser la de hace 9 años. Eso significa que los que habían invertido ahí más bien van a terminar perdiendo.
Y peor en una coyuntura internacional del virus, crisis económica mundial, este TBI es el último de los criterios. Y ahorita la gente lo que busca es sobrevivir, tratar de mantener las cadenas de abastecimiento caminando con las justas, digamos. Estamos en otra lógica donde el TBI es el último de los criterios para decidir si invertir o no en un país. Lo que necesitamos es tener en cuenta si la economía está creciendo, que haya alguna estabilidad, sí, en materia tributaria, regulatoria, etcétera, pero no tiene que ver con la existencia o no misma de los TBIs. Ahora, dicho esto, si es que se quiere tener una relación armoniosa, sí, que sea respetuosa de lado y lado del Estado y de la empresa, no tenemos que firmar tratados bilaterales de inversión que se llaman cheques en blanco, es decir, documentos en donde solo le dan los privilegios a las transnacionales. No, hay que equilibrarlo, por supuesto que hay que equilibrarlo. Y el equilibrio se llama contratos de inversión. Entonces, ¿qué es un contrato de inversión? Ya existe en nuestra legislación ecuatoriana, implementada desde el año 2010. ¿Qué dice el contrato de inversión? Ah, perfecto. Usted quiere invertir en construir una hidroeléctrica. Maravilloso, puede construir la hidroeléctrica, pero usted tiene que cumplir estas cosas. Metas de empleo, metas de transferencia de tecnología, metas de número de personas ecuatorianas que contrata, metas, ¿no es cierto?, de capacitación a los trabajadores ecuatorianos, de respeto al medio ambiente, de desarrollo comunitario, etcétera. Y puede tener hasta este nivel de ganancias y me tiene que pagar estos impuestos. Y a cambio, usted tendrá una utilidad. Entonces, hacemos una relación equilibrada. Vamos dando y dando, ¿no es cierto? Dando y dando. Yo te doy estabilidad, yo te doy estos beneficios y tú me das, ¿no es cierto?, este trabajo a los ecuatorianos, la generación de empleo, tecnología, etcétera. Y ahí se pacta el arbitraje, pero agotado primero las instancias nacionales y segundo, no con un tratado internacional, sino que la ley aplicable es la ecuatoriana. Entonces, ahí ya hay un balance donde podemos tener un diferente, pueden haber controversias entre el Estado y los inversionistas, pero no sobre la base de un cheque en blanco que diga, oye, ya, no me dejas matar a más gente con el tabaco, sino que está balanceadas las obligaciones y los derechos, de un lado y del otro, donde si el uno no cumple, el Estado le puede tomar acciones, si el Estado no cumple, también la empresa le puede tomar acciones. Entonces, esta es la alternativa y es un mecanismo de seguridad jurídica que ha funcionado bien en otras partes del mundo y que en el Ecuador está funcionando. Hay un montón de empresas que han acordado este esquema de contratos de inversión y que les ha permitido tener certidumbre para invertir en el Ecuador, tanto en la época de la Revolución Ciudadana como en el Morenato. Muchas gracias, Andrés, por tus respuestas. Ha sido muy claro, es increíble, como decía, que en este país pesen más los tratados de inversión y los acuerdos y los de libre comercio que los tratados de derechos humanos, los tratados internacionales de derechos humanos. Estaba revisando el plan de campaña de Guillermo Lasso, Andrés, para 2017-2021, y encontré algunas cosas interesantes, como que una de sus propuestas era eliminar el monopolio legal de la operación del manejo del dinero electrónico en Ecuador, algo que ha cumplido el señor Moreno, le cumplió a pesar de que él no ganó. Otra de las propuestas que también se ha cumplido por parte del señor Moreno hacia el señor Lasso es reformar el sistema de admisión de ingreso a las universidades. Entonces hay una constante de cumplimiento del plan de campaña de la derecha por parte de Lenín Moreno. Y entre otras propuestas que estoy viendo aquí bastante preocupantes es que, por ejemplo, desinvertir es un lenguaje muy, muy bonito el que usan, ¿no? Desinvertir en empresas públicas y compañías en donde el Estado tenga participación mayoritaria accionaria para ampliar la participación del sector privado. Qué bonito el lenguaje que utilizan para decir privatización. Luego tenemos otra cosa súper preocupante que dice permitir la participación de la empresa privada en el servicio de la seguridad ciudadana, es decir, privatizar la seguridad pública. Luego está otra cosa que es lo que estamos viendo ahora, reestructurar el presupuesto de la seguridad social y transformar la seguridad social en un sistema mixto de pensiones.
Y tenemos en temas de salud, promover la participación del sector privado en el financiamiento de construcción y operación de la red pública de hospitales públicos. Todo lo que nos has comentado ahorita, el camino a privatizar era la propuesta de Guillermo Lasso, pero también es la propuesta de Nebot, y para eso han instrumentalizado a Moreno. ¿Por qué las élites tienen estas propuestas, esta agenda, los TBIs, porque, permíteme, me estoy olvidando, lo siento mucho, aquí está sobre el tema de los tratados bilaterales, justamente, dice aquí, mejorar el acceso a los mercados principales y a los socios comerciales de Ecuador y a las mejores economías del mundo mediante la suscripción de acuerdos de comercio y tratados de inversión. Es una propuesta de Guillermo Lasso que es al parecer a donde vamos. Entonces, ¿por qué las élites tienen esta desesperación por los tratados bilaterales de inversión, por favorecer a las multinacionales, por permitir que la banca no tenga controles, por permitir que todo el mundo mande menos el pueblo? ¿Por qué Nebot y Lasso tienen esta agenda común? ¿Y para qué disputan entonces las elecciones entre ellos si a la final todos quieren proponer lo mismo? Gracias, Viviana, por ese recuento del plan de Lasso. Está ahí clarito, ¿no? Digamos, está planteado ahí. Y el plan de Lasso no solo se refleja en ese documento, en el plan de gobierno, sino también en el acuerdo con el FMI. Y tomaron los contenidos del plan de Lasso y lo convirtieron en un acuerdo internacional firmado por el Estado ecuatoriano y el Fondo Monetario Internacional. Y se parece muchísimo también a otro documento clave que dirige los destinos del Ecuador, que no es ya la Constitución y el plan de desarrollo, peor el plan de gobierno del país del 2017, sino el acuerdo con el FMI y el acuerdo con el Banco Mundial, lo que se denomina la estrategia país. Para quienes les guste investigar estas cosas, la estrategia país sí está disponible en español, a diferencia del acuerdo con el FMI, que solo está en inglés. Y ahí, en la estrategia país del Banco Mundial, se repite casi palabra por palabra lo que acabas de mencionar del plan de gobierno de la. Entonces, eso nos demuestra dos cosas. Que las élites nacionales no es que solo actúan de forma doméstica. Las élites nacionales tienen una clara articulación con las élites del capital transnacional, específicamente el capital financiero transnacional. Y es por eso que ahora vemos cómo se expresa eso en la vida real. Cuando decíamos la deuda o la vida, vemos que ellos han escogido la muerte y han priorizado la deuda. Hemos tenido deuda prepagada de forma adelantada en la peor fase de la crisis del coronavirus, etcétera. Y eso es parte de la estrategia política, es esta articulación, digamos, esta casi sumisión, casi complejo de inferioridad que tienen las propias élites nacionales de concebirse como subalternas a las élites transnacionales, ¿no? A las élites fundamentalmente de la banca estadounidense, de la banca offshore, etc. Entonces, eso es muy importante entender para poder explicar el por qué las élites se comportan así, es decir, de una forma antipatriótica, antinacional y privilegiando estas aspiraciones de las élites extranjeras. Ahora, dicho eso, ¿no es cierto? La primera razón, diría yo, la articulación con las élites internacionales es muy importante seguir estudiando, entenderla, que los ecuatorianos podamos un poco cachar por dónde es la cosa ahí para también saber enfilar, ¿no es cierto?, nuestra atención, nuestros análisis críticos en esa dirección. Pero segundo, dos niveles más ya del comportamiento de las élites locales. Y la primera tendría que ser absoluto, digamos, complejo de tener el poder, ¿ya? Tener el poder, es decir, más les interesa incluso que la prosperidad, el poder por el poder, ¿sí? Y esto lo explica bien Rafael Correa en varios documentos que él ha publicado, en donde dice, miren, las élites latinoamericanas específicamente prefieren que haya, prefieren que haya más desigualdad a que haya menos pobreza. Es decir, a ellos no les interesa si es que la economía puede estar bien. A ellos lo que interesa es que ellos estén en el poder. Y si es que para que ellos estén en el poder
la economía tiene que desbaratarse, tiene que haber una crisis, la gente tiene que volver a la pobreza. Para ellos, aunque sean ellos también un poco menos ricos, pero ejercer el poder ellos, entonces están dispuestos a hacer. Y esa es una característica psicológica, antropológica, que hay que entender de las élites latinoamericanas, en el sentido de que ellos más bien quieren mandar. Y si es que es difícil para nosotros verlo en el contexto ecuatoriano, la forma de entenderla claramente es en el contexto boliviano, ¿sí? Es donde vemos clarísimo que Evo tuvo la economía más exitosa de toda la historia de la vida de Bolivia como país. O sea, salieron millones de personas de la pobreza, los empresarios eran más ricos que nunca, porque la economía estaba súper bien, etcétera. Pero igual hicieron un golpe, oye, pero si ahora tú eres más millonario que antes, no me importa, yo soy el que quiero tener el poder. ¿Sí? Esa es la mentalidad de nuestras élites y eso es lo que tenemos que entender para poder caracterizarlos de mejor manera y planificar las acciones desde las fuerzas progresistas de todas. Es que las élites no van a actuar de forma racional en decir, oye, pero si todos mejoramos, entonces todos vamos a estar bien. No, no, así no van a pensar. Ellos van a pensar, mientras ellos no estén a cargo, mientras ellos no estén a cargo del volante, conduciendo el barco, ellos no van a querer aflojar, ellos no van a ceder un centímetro. Entonces, es la disputa por el poder y es ahí donde termina concentrándose, ¿no es cierto?, en acción política. Si no, ¿cómo se explica que el hombre más rico del Ecuador, que ya era el hombre más rico del Ecuador como Álvaro Noboa, decida constituir un partido político, por ejemplo? Es porque no es suficiente el poder económico, necesitan ir más allá. O el segundo banquero más grande del país, como Guillermo Lazo. Oye, pero ya eres pues, el segundo banquero más grande del país, tú eres millonario, tienes unas vacaciones en el lugar que quieres, tus hijos pueden vivir en el lugar que quieres. No, necesitan el poder político además. Entonces, ese es un poco el por qué la élite nacional se comporta así. Y hay quizás un sector más despistado de la élite nacional. ¿Qué sería eso? ¿No? Más despiste, ignorancia, simplemente se comen el cuento de las ideologías porque es lo que está de moda, porque es lo que habla la gente rica, porque es lo que leen en los periódicos y piensan que eso es lo correcto, digamos. Es un segmento más de despiste, en donde pueden estar tantos sectores hasta de la clase media, de lógica tipo Florín, ¿no es cierto?, con problemas aspiracionales, hasta, digamos, gente de la élite que no es suficientemente estratégica, pero que se come el cuento de mis derechos, yo nací, yo me hice a mí mismo, yo soy un emprendedor, tengo el derecho a poder seguir prosperando, ni sé qué, el gobierno que me molesta, las regulaciones, los impuestos, no los quiero pagar. Y yo le llamaría a ese sector despistado. Entonces, para resumir tu inquietud, tu pregunta, yo la dividiría nuevamente en tres. La relación de las élites nacionales con las élites transnacionales financieras, principalmente. Segundo, esta obsesión por el poder político de la élite nacional más allá del poder económico. Y la tercera, un despiste ideológico que existe en amplios sectores de las élites nacionales que no tienen proyecto de país, sino simplemente, digamos, un discurso vacío y que terminan cayendo en ese juego, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Si me permites, yo creo que eso termina destruyendo a toda la sociedad, porque este egoísmo que tú planteas de las élites es lo que después origina que no hayan servicios óptimos públicos y que la gente tenga que buscar tramitadores y que el más vivo termine imponiéndose frente a la necesidad de todos. Y yo creo que ese egoísmo de las élites es la responsable de la viveza criolla que se vive no solamente en Ecuador, sino en Latinoamérica. Creo que nos han destruido como sociedad desde ese egoísmo. Y muchas gracias por tu respuesta, porque creo que es importante puntualizar la responsabilidad que tienen también en ese sentido. Muchas gracias. Vamos, Frank, con tu pregunta, por favor. Gracias, colega. Andrés, el régimen no creó la crisis del coronavirus, sin duda. Sin embargo, ha profundizado sus efectos. ¿Qué es lo que el nuevo gobierno deberá hacer al encontrar un país prácticamente devastado por las pésimas decisiones que ha tomado a través de su gobierno del diálogo, tomando en cuenta la fuga de capitales, el riesgo país, uno de los más altos de Latinoamérica, y también cómo hacer para mantener la dolarización que actualmente también está en riesgo? Gracias, Andrés.
Gracias, Frank. A ver, el gobierno definitivamente no es que creó el virus ni que es responsable por la introducción del mismo al Ecuador, pero desde los primeros momentos su negligencia es criminal. Yo creo que con el tiempo sí van a haber casos en el mundo, entre ellos el del Ecuador, en donde se van a generar responsabilidades internacionales de crímenes de lesa humanidad por acción y por omisión en términos de los terribles manejos en materia de política pública, económica y sanitaria alrededor de la crisis. Mira, a diferencia de quizás en los 90, donde el neoliberalismo era lo nuevo y la gente estaba entusiasmada con esa nueva filosofía, en el 2020 ya hay suficiente experiencia con el neoliberalismo, ya se sabe cuáles son los resultados, y existieron una serie de políticas que fueron impulsadas inclusive desde la Asamblea Nacional, como fue el decirle al gobierno mediante resolución: no pague la deuda externa. No pague la deuda externa, estamos en un momento crítico en materia de salud, use ese dinero para salvar vidas. Use ese dinero para salvar las vidas y no para pagar a los acreedores internacionales, a los acreedores externos, que pueden incluso ser algunos tenedores de la banca. Y la Asamblea aprueba una resolución de forma unánime, imagínate. Aprueba eso, una Asamblea además, digamos, que tiene un montón de desprestigios, pero en esto se para y le dice al gobierno. Y el gobierno el día después coge y aprueba el pago de la deuda externa, 417 millones, y además diciéndonos es que no tenemos reservas, no tenemos ahorros, disculpen, no podemos ayudarle al pueblo ecuatoriano porque el anterior gobierno dejó todo en cero, ya no hay plata, estamos chiros, ni sé qué. Y sacan un anuncio que dicen los 5 no del Ecuador: no hay reservas, no hay ahorro, no hay posibilidad de crecer, de endeudarse, ni sé qué. Y todo eso ha sido falso, porque después viene un medio internacional como es Bloomberg, y por cierto, el Observatorio de la Dolarización reportó eso antes que Bloomberg, pero bueno, cuando reporta Bloomberg se vuelve un escándalo, en donde dice que durante la pandemia el gobierno había estado pagando más de 762 millones de dólares a Goldman Sachs por una apuesta especulativa que perdió el ministro de Finanzas y que la terminó pagando justo en los meses del COVID. Entonces, ¿qué demuestra eso? Primero, el cinismo, ¿no es cierto? Ya hemos visto el tema de no respetar la vida humana de los ecuatorianos y privilegiar los intereses del capital financiero internacional, clarito, clarito, clarito. Pero segundo, más grave, creo yo, en donde nos dicen que mientras nos estaban diciendo que no había reservas, no había ahorros, no había dinero, resulta que sí había reservas, sí había ahorro y sí había dinero, pero para pagar al capital extranjero, al capital financiero internacional. Sí ha habido, pues, dinero, pero nos mintieron diciendo que no había. Y ahora recién, la semana pasada, el Banco Central sacó un boletín de prensa diciendo que prepagaron otra vez $1.000 millones más a otra operación de Goldman Sachs. Otros $1.000 millones más, y que como consecuencia de esa operación el gobierno, el Banco Central le tuvo que prestar $1.200 millones al Ministerio de Finanzas. No que el Banco Central no podía prestar al Ministerio de Finanzas, no que no podía. Sí ha sido posible. Pero solo para defender a los intereses de Goldman Sachs. Por favor, tuvimos la tasa de mortalidad, de exceso de mortalidad más alta del mundo. Compañeros, el Ecuador tuvo la tasa de mortalidad en exceso más alta del mundo, es decir, mayor número de muertes en proporción a su población del mundo. Y es directamente la consecuencia de que se privilegió el pago de la deuda externa a Goldman Sachs, a Credit Suisse, a los tenedores de bonos, etcétera, por miles de millones de dólares. Es un asco, es absolutamente indignante. Pero yo reconozco, al ser un tema tan difícil de entender para la ciudadanía, casi no pasa, es imposible que pueda ser la primera plana en los titulares, porque más impacto mediático tiene, ¿no es cierto?, encontrar, ¿no es cierto?, una mascarilla a $10 en vez de a $2, que un fenómeno como este que le afecta sistemáticamente a la economía nacional y a la vida de millones de personas. Entonces, las medidas que se pueden adoptar ahorita para sostener la dolarización tienen que ver con esto, con permitir que exista financiamiento interno, dejar de depender de esta deuda externa, Goldman Sachs, los sectores especulativos,
y volver a soberanamente constituir capacidades nacionales y sostener el financiamiento interno para salvar las vidas que sean necesarias. No es difícil, pero hay total falta de voluntad política. ¿Qué hacer con la fuga de capitales y el riesgo país, tomando en cuenta que es uno de los más altos el riesgo país y la fuga de capitales que hemos visto que se han ido cerca de 2.000 millones de dólares solo en el tiempo del coronavirus? Así es. Efectivamente, hay una salida inmensa de capitales, no solo por parte del sector privado, sino también por parte de las propias instituciones estatales, a través del Ministerio de Finanzas y el Banco Central, que han sacado dinero en los peores momentos. Vamos con la pregunta de Melissa Zambrano para ir finalizando ya este panel. Melissa, por favor. Así es. Y últimamente veían los titulares, Andrés, que la economía ecuatoriana va a decaer en 9.6% en este 2020. Ya vemos cómo los medios de comunicación tradicionales ya anuncian una decreciente economía. Es más, entraremos en crisis. Tras los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y todos los tratados que ya hemos hecho, comienzan ya los medios de comunicación. ¿A qué crees tú o a qué atribuyes que ya estén comenzando a publicar ese tipo de noticias? Bueno, los hechos son objetivos, ¿no? La realidad está ahí. El propio Banco Central ha sacado este cálculo, estas previsiones, pero es previsible que ni siquiera eso se cumpla. El FMI hace 3 meses dijo que la economía mundial solo iba a reducirse el 3% y ahora ya dicen que va a ser cerca del 5%. Entonces estamos viendo que hay unos ajustes tremendos en todo lado para la reducción del tamaño de la economía, la crisis, y eso va a ser, noticia tras noticia en este 2020, va a ser la crisis económica. La situación se va a poner peor, se le van acabando sus pequeños ahorros, la gente ya no puede encontrar trabajo, ha perdido la protección de la seguridad social y eso va a terminar implicando en una crisis social de alto calibre en Ecuador y en algunos otros países de América Latina. Lo que se necesita es una acción decidida del Estado para garantizar la salud y la vida social, alimentaria, económica de los ecuatorianos, pero eso es lo más lejano que hay ahorita en la economía. Todavía siguen privilegiando el pago a Goldman Sachs y cosas así. El Banco Central no ha sacado ni un boletín de prensa preocupado de las condiciones de vida ni de trabajo de millones de ecuatorianos. Se estima, cálculos míos, no estoy refiriendo a nadie más de 1 millón de ecuatorianos que han perdido su trabajo en los últimos meses, y eso es devastador, absolutamente devastador, pero el Estado no se pronuncia al respecto, el gobierno no se pronuncia al respecto, los medios no se pronuncian al respecto, pero eso sí, la confianza de la comunidad internacional y los 2 respiradores que vienen de donación y las 9 cajas de mascarillas para el hospital de Puyo, o sea, digamos, hay una total pérdida de perspectiva de lo que se tiene que hacer, de la importancia de las cosas en el Ecuador, y estamos, creo yo, los medios, evidentemente los medios hegemónicos, los corporativos, le quedan debiendo la vida, literalmente, al pueblo ecuatoriano. Ahí es realmente perverso lo que están haciendo, ya con el mayor de los cinismos, simplemente por mantenerse en un afán persecutorio, en un discurso único que busca eliminar de toda discusión social el sentido común alrededor de cuidar la vida, cuidar a los ecuatorianos. ¿Solo por qué? Porque ese ha sido el discurso del progresismo, de las fuerzas progresistas en el Ecuador. Entonces, yo creo que los medios nos quedan debiendo muchísimo ahí y por eso felicito y saludo la iniciativa del día de hoy, de este gran esfuerzo de enlazarse a partir de los medios alternativos, digitales, con visión crítica, que realmente hacen las preguntas importantes para el Ecuador. Les agradezco enormemente por la oportunidad que me han brindado de participar en este espacio. Muchísimas gracias a ti, Andrés, por haber estado con nosotros en este informe especial, el foro de los
medios digitales hacia nuestro invitado. Muchísimas gracias, Giovanni, Viviana, Melissa y Frank, por haber estado con nosotros. Gracias a En Retrospectiva, elestado.net, Otras Voces, Ciudadanía en Resistencia, Espésate Chimborazo, Sobre la Mesa, Red Radio, que son algunos de las plataformas que están conectadas el día de hoy. Muchísimas gracias, estimados amigos. Queremos agradecerles por haber estado con nosotros. Agradecerle nuevamente a Andrés Arauz por habernos despejado algunas dudas y contarles que esta es la misión de los medios digitales, el hacer que ustedes, las personas que están conectadas, pues tengan más criterios, más información para que ustedes mismos puedan sacar su propio criterio. Eso nada más, muchísimas gracias, un feliz resto de domingo y esperemos que esta semana no nos traiga más sorpresas como las que nos han traído las semanas anteriores. ¿Alguna cosa en especial, mis estimados amigos, que quieran ustedes abonar? Yo solo quiero Solamente- cerrar. Ay, perdón, Viviana, por favor. Muchas gracias, Gio. No, solamente reiterar ese abrazo fraterno y diverso en este 28 de junio, un día muy importante para este mundo que cada día más tolerante y más abierto se va construyendo o deconstruyendo. Un abrazo a todos y todas quienes luchan todos los días por los derechos de todos. Yo solo quería cerrar, César, compañeros, Andrés, diciendo, no se vayan a olvidar, este gobierno terminó gobernando con el libreto de Lazo y va a cerrar este gobierno con las propuestas de Nebot. Así de fácil y sencillo, no tenemos a dónde irnos. Una buena noche con todos y muchísimas gracias. Una buena noche a todos y no se olviden que hay que defender que no vuelvan los TVIs. Nada más. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés y colegas. Una buena A noche. ustedes, un abrazo.